tanto de una concepción que entienda o identifique las normas con actos de habla de cierta índole y aquella que identifica las normas con entidades propiamente lingüísticas. Más bien, lo que me interesa, y lo voy a hacer de un modo un tanto oblicuo, porque me parece que hacerlo de manera frontal puede ser poco didáctico, lo que voy a tratar de defender es una idea que no es original mía, es una idea que yo creo uno ve muy claramente expuesta en un trabajo filosófico que a mi juicio debería ser de lectura obligada para cualquier persona que esté interesada en estos problemas, eh, escrito por alguien a quien uno podría indicar como un discípulo de Wittgenstein, Max Black, un gran filósofo analítico, y cuyo título de esta contribución reza, traduciéndolo al castellano, existe una traducción al castellano hecho, un análisis de las reglas. Y yo creo que la concepción que uno puede extraer de ese trabajo de Max Black podría ser reseñada como si las reglas, y para lo que a nosotros nos interesa ahora, las normas, y en particular las normas jurídicas de comportamiento, normas que prohíben o requieren acciones, actividades o incluso estados, me atrevería a agregar yo, de cierta clase, tienen que ser entendidas como entidades intencionales con ese. Y eso quiere decir como entidades que se distinguen por ser lingüísticamente enunciables, sin que eso implique que debamos confundir la entidad en cuestión, la norma en lo que estamos pensando ahora, con su enunciación lingüística. O sea, para ponerlo de otra manera, yo creo que una regla jurídica, y en particular una norma jurídica de comportamiento, se distingue por ser de manera esencial algo que es lingüísticamente formulable, ¿no? Pero eso no quiere decir que podamos confundir la regla con su formulación lingüística. Esta distinción, por ejemplo, entre una regla, una norma, por un lado, y la formulación lingüística de esa norma o regla aparece muy claramente presentada, para ofrecer otra referencia, en otro filósofo que podríamos también lato sensus indicar como un discípulo de Wittgenstein, aunque la relación es menos clara, es más compleja, es Jochen von Richten, Norma and Action, norma y acción, ¿no? Si quieren seguirle, si quieren seguir esta hebra, bueno, yo diría arranquen por ahí. Von Richten muy claramente nos invita a pensar que una norma, una regla, no puede ser confundida con su formulación lingüística, pero al mismo tiempo yo añadiría, insisto, marcando esto como una contribución esencial del trabajo de Max Black, es definitorio de una regla que ella puede hacer, una norma también, que ella puede hacer lingüísticamente formulada. Y me va a interesar quizás, dado que no voy a tener mucho tiempo, mostrar qué consecuencias tiene asumir esa caracterización inicial para, insisto, como lo anticipaba ya, reconstruir la noción de antinormatividad, o sea, la propiedad de la que depende que un comportamiento sea antinormativo bajo tal o cual norma, en clave semántica. Y creo que en el tiempo no me va a permitir seguir más adelante, pero voy a quedar por supuesto a disposición de ustedes para que si hay cuestiones ulteriores que puedan ser de su interés, las tratemos de examinar en la ronda de preguntas. Y eso que probablemente va a quedar pendiente porque no va a tener tiempo de ofrecer es, en contraste con lo anterior, una reconstrucción pragmática de la manera en que un hecho punible, como algo que está dotado de este valor declarativo, tiene que ser entendido en la forma, digamos, como algo que se construye a través de una operación de imputación. Y eso exige, por contraste, poner el foco en ciertos aspectos distintivamente pragmáticos, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo lingüísticamente cuando por vía de imputación constatamos o pretendemos constatar que alguien es autor o autora de un determinado hecho? Yo creo que la teoría de los actos de habla tiene la mayor importancia para reconstruir
la manera en que un hecho punible puede ser entendido como un constructo de imputación, o sea, como algo que se construye a través de juicios que consisten en hacer un uso distintivamente adscriptivo del lenguaje. Lo que uno podría llamar entonces, a modo de abreviatura, el lenguaje de la imputación. Entonces, lo que voy a hacer para entrar en lo primero es apoyarme básicamente en una cierta apropiación, digamos, de la manera en que von Wright, a quien ya me refería antes, intentó en Norman Action elaborar una teoría general de las normas fundada o al menos complementada por una teoría que yo caracterizaría como estructuralista de la acción. Teoría estructuralista de la acción que a su vez está fundada en lo que von Wright denomina una lógica del cambio. ¿Qué sentido le podemos dar a esta última sugerencia? Bueno, von Wright nos dice, no podemos entender lo que es una acción si no entendemos lo que es una transformación, un cambio. Un cambio es un evento que puede ser esquematizado en la forma de una sucesión de dos estados. Por ejemplo, ustedes ven que tengo este reloj en mi mano derecha y entonces puedo dar lugar a que el reloj que no está instalado sobre mi muñeca pase a estar. Tuvo lugar un cambio, ¿no? Y el cambio consiste en la sucesión de un estado en el que el reloj no está puesto sobre mi muñeca a un estado en el cual el reloj está puesto sobre mi muñeca, ¿no? Entonces puedo decir que yo he ejecutado una acción cuya marca de éxito, y en ese sentido, cuyo resultado consiste, bueno, en la transformación de ese estado preexistente en ese estado que reemplaza a ese estado preexistente. Ahora, una nota curiosa, si ustedes quieren, de la manera en que, acerca de la manera en que von Wright utiliza la noción de cambio o de transformación, más técnicamente, es que von Wright, desafiando, si ustedes quieren, el uso ordinario de las palabras, piensa que hay buenas razones para que reconozcamos la posibilidad de que entre los dos estados que se encuentran vinculados por este operador T, que simboliza transformación, puede haber una relación de identidad. Eso desafía el uso ordinario del lenguaje, porque cuando decimos que algo ha cambiado, normalmente lo que queremos decir es que un estado previamente existente fue reemplazado por un estado que es materialmente incompatible con ese estado preexistente. Pero von Wright dice, para mis propósitos, dado lo que a mí me interesa hacer, voy a admitir la posibilidad de que podamos hablar de la transformación consistente en que un estado preexistente siga existiendo. Porque eso se corresponde con el resultado posible que identifica una clase de acciones, la acción preservativa, ¿no? Si, qué sé yo, la puerta de una habitación está cerrada y a alguien, por la razón que sea, le interesa que esa puerta permanezca cerrada, entonces esa persona puede llegar a hacer algo cuyo resultado consista en que la puerta que estaba cerrada siga estándolo. ¿Cuándo va a tener sentido decir eso? Bueno, cuando pudiera ocurrir algo en el ínterin que llevase a que la puerta dejase de estar cerrada y pasara a estar abierta. Por ejemplo, alguien se aproxima desde el otro lado y pretende abrir la puerta. Eso a mí me brinda la oportunidad para, impidiendo esa apertura de la puerta, dar lugar a que la puerta siga cerrada tal como está ahora, ¿no? Y eso es lo propio de lo que von Wright identificaría como una acción de tipo preservativo, ¿no? Entonces, eso yo creo que da una pista acerca de cómo von Wright está pensando en que esta lógica del cambio nos permite especificar tipos basales de acción
que von Wright nos muestra son 4, ¿no? El tipo de acción productiva, ¿no? Si este es el símbolo de acción, bueno, un tipo de acción productiva es el que nos hace reconocer como una acción de ese tipo, de tipo productiva, aquella acción que resulta en que un estado previamente no existente pase a existir, ¿no? Cualquiera sea el estado, supongamos, el estado de la puerta abierta como un estado inexistente, porque la puerta está cerrada, bueno, es un estado que puede ser producido por la vía de que alguien cierre la puerta. Y podemos, por supuesto, pensar en la posibilidad gráficamente inversa de una acción destructiva. Hay un estado preexistente y entonces, bueno, alguien puede hacer algo que resulta en que ese estado preexistente deje de existir. Podemos pensar, de acuerdo con el ejemplo ya sugerido, en la posibilidad de una acción de tipo preservativo. Tenemos un estado preexistente y entonces alguien hace algo que resulta en que ese estado subsista, ¿no? Y finalmente podemos pensar, de nuevo en términos gráficamente inversos, en la posibilidad de una acción de tipo impeditivo. Tenemos la inexistencia de un estado y entonces alguien hace algo que resulta en que ese estado inexistente siga siendo inexistente. Lo fundamental para lo que a nosotros nos interesa, o a lo que a mí me interesa ahora, es que ustedes adviertan que cuál sea el tipo de acción que se vea ejemplificado por el comportamiento de una persona en tal o cual situación, depende crucialmente de la descripción que ofrezcamos del posible estado inicial, el posible estado preexistente. Que es a lo que estoy aludiendo ahora, ¿no? Imaginémonos que tenemos la posibilidad de poner en relación una cierta descripción que especifica algún tipo de acción, pensemos con von Wright en un tipo de acción productivo, destructivo, preservativo o impeditivo, con un operador deóntico. Pensemos en el operador de la prohibición o el operador del requerimiento. Usualmente se dice obligación, pero yo prefiero usar la palabra requerimiento, ¿no? POR, prohibición, prohibido, requerido, ¿no? Y advirtamos, tomemos nota ahora de esta dependencia a la descripción, algo que técnicamente podemos llamar intencionalidad con S, de cuál sea el tipo de acción en cuestión según cómo describamos el estado inicial. Pensemos que la minúscula m aquí designa el estado de muerte de un ser humano. Entonces, asumamos que eso quiere decir que esta primera expresión, P de prohibido, combinado con el símbolo de acción y lo que va entre paréntesis, que especifica digamos, el contenido de la descripción, que es verdadera de esa acción. Entonces, digamos, esto quiere decir que hay una prohibición de acciones productivas de la muerte de un ser humano, ¿no? Prohibido dar lugar a la transformación de un estado de no muerte de un ser humano a un estado de muerte, ¿no? Esa sería una manera de simbolizar la formulación de la prohibición del homicidio. Prohibido dar lugar a la transformación de un estado de no muerte de un ser humano a un estado de muerte. Pero fíjense que esa formulación es equivalente a la siguiente, ¿no? Prohibido dar lugar a la transformación de un estado de vida de un ser humano, que es lo que aquí simboliza la minúscula b, en un estado de no vida de ese mismo ser humano. ¿Por qué es posible ofrecer esa reformulación?
Bueno, porque dado lo que significa la descripción muerto, bueno, podemos redefinir el estado de muerte de una persona en un estado de no vida y podemos hacer lo mismo por un estado de vida, un estado de no muerte. Entonces, fíjense la consecuencia que eso tiene. El tipo de acción que en el lado izquierdo de la relación de equivalencia aparece sometido a prohibición es un tipo de acción productiva, ¿no? Prohibido producir la muerte de un ser humano. O sea, dar lugar a la transformación de un estado de no muerte en un estado de muerte. La acción o el tipo de acción que aparece sometido a la prohibición en el lado derecho de la relación de equivalencia tiene el carácter de un tipo de acción destructiva. Prohibido destruir el estado de vida de un ser humano. O sea, dar lugar a la transformación de un estado de vida a un estado de no vida. Dado lo que significa que un ser humano esté vivo y dado lo que significa que un ser humano esté muerto, o sea, dado que entre el estado de vida y el estado de muerte de un ser humano se da una relación de oposición contradictoria, entonces podemos ofrecer dos formulaciones distintas de una misma norma, ¿no? Entonces, ¿por qué me importa esto? Y por supuesto podemos hacer lo mismo entreteniéndonos con el operador del requerimiento y podemos hacer lo mismo si pusiéramos cualquiera de esos dos operadores eh, en relación con tipos de acción no destructivo y productivo, sino que impeditivo o preservativo, ¿no? Lo que me importa que ustedes vean es que de esta manera eh, eh, gráfica, podemos advertir que no podemos confundir la prohibición en cuestión con su formulación lingüística, porque tenemos al menos, esto es lo que muestra el análisis, dos formulaciones lingüísticas que son equivalentes. ¿Y qué quiere decir que dos formulaciones lingüísticas sean equivalentes en lo que ahora nos interesa? Quiere decir que una misma norma admite ser formulada de dos maneras distintas, al menos, puede ser muchas más. Lo que importa es que adviertan que hay claramente dos formulaciones lingüísticas de una misma norma. Y yo creo que eso muestra que una norma no puede ser confundida con una entidad lingüística como tal. Es una entidad lingüísticamente formulable, pero no es en sentido estricto una entidad lingüística. Porque podríamos decir, la identidad de la norma en la que estamos pensando aquí tiene que ser reconocible en el reconocimiento de la equivalencia de esas dos formulaciones. Esto es algo que obviamente tiene importancia para la muy difícil cuestión de cómo la teoría de la interpretación jurídica eh, se relaciona con el problema de la individuación de las normas. Si lo que interpretamos son formulaciones lingüísticas plasmadas en textos, ¿no? Entonces no tiene sentido decir que interpretamos normas. Lo que interpretamos son textos, formulaciones lingüísticas, y la pregunta es, bueno, ¿en qué, si es que ese es el campo de trabajo, bueno, ¿en qué consiste la norma que se ve formulada en el texto que interpretamos? Es un problema gigante. Me interesa que vean que el aparato conceptual que estoy tratando de delinear al menos nos ayuda a identificar cuál es el locus de la interpretación. Lo que se interpreta no es una norma, lo que se interpreta es una formulación lingüística y una norma no es no es una entidad lingüística, una norma es algo que puede ser lingüísticamente formulado. Y de hecho, una misma norma puede conocer formulaciones lingüísticas distintas, ¿no? La cuestión va a ser más difícil o más fácil según cuán dispuestos estemos a reconocer la equivalencia de dos formulaciones lingüísticas. Pero estoy simplemente tratando de mostrarles que a través de un ejemplo tan simple como el que he ofrecido, es perfectamente inteligible que una norma conozca dos o más formulaciones lingüísticas, ¿no? Entonces déjenme tratar de vincular esto con
el problema de qué deberíamos entender por antinormatividad. O sea, ¿qué sentido deberíamos atribuir al adjetivo antinormativo, ¿no? Tal como usamos este adjetivo cuando caracterizamos un comportamiento como comillas, contrario a una norma. Entonces, en el debate actual, se sigue planteando el problema al que estoy tratando de aludir ahora, de un modo que a mi juicio no le hace justicia a la contribución o a una de las contribuciones que la filosofía del lenguaje puede brindarnos para modelar nuestra teoría de las normas para el derecho penal. Y esta manera, a mi juicio, contraproducente y filosóficamente problemática, de pensar acerca del problema de, bueno, ¿qué convierte a un comportamiento en antinormativo? Lo cual equivale a decir, ¿en qué consiste esto que llamamos antinormatividad? Aparece muy nítidamente, creo yo, retratado en la pregunta que algunos cultores de la teoría de las normas del derecho penal contemporáneamente hacen, cuando nos dicen, bueno, ¿tiene o no sentido asumir que haya tal cosa como una prohibición de acciones, voy a usar comillas ahora, previas al resultado? Este es un problema que en realidad no representa más que un resabio aparentemente indisoluble de el modelo de teoría de las normas que quedó muy representativamente fijado en la tesis doctoral de Armin Kaufmann, que se preguntaba por lo vivo y lo muerto de la teoría de las normas de Binding. Y a mi juicio, este modelo de teoría de las normas de Kaufmann, no de Binding, es el que ha tendido a dominar la intuición de las y los penalistas interesados por la teoría de las normas hasta nuestra propia fase, ¿no? O sea, incluso quienes no se reconocen como tributarios del finalismo ortodoxo de Armin Kaufmann, sino, por ejemplo, partidarios de una reelaboración de la teoría de las normas fundamentalmente orientada hacia la teoría de la imputación objetiva, a mi juicio siguen validando una premisa normológica que yo creo sentó con mucha claridad Armin Kaufmann. No es el primero al que esto se le ocurrió, pero es el que le dio la forma, si ustedes quieren, canónica, ¿no? Y esa premisa, a mi juicio errada, no es otra que la confusión entre lo que podemos llamar el contenido proposicional o más técnicamente cuasi proposicional de una norma y la función práctica que la norma cumple o puede cumplir. Entonces, en términos más tradicionales, este es el debate que ha quedado etiquetado bajo la pregunta de si las normas son normas de determinación o son normas de valoración. Yo creo que esa es una mala pregunta, porque determinación y valoración son puestas en uso de un estándar. Y no hay ninguna razón para pensar que la puesta en uso, o sea, la utilización de un estándar como estándar de determinación y como estándar de valoración, tenga que descansar en una determinación diferente del contenido de ese estándar. O sea, pensar que porque una norma tiene que funcionar como razón motivacionalmente eficaz, entonces el contenido de esa norma tiene que ser distinto del contenido de una norma que pudiera funcionar como estándar de valoración. Bueno, consiste, o sea, esa idea, esa premisa, se corresponde con una determinada falacia, ¿no? Que podemos reconducir a la falacia del acto de habla,
que supone entender que porque estemos usando algo para un determinado propósito, entonces eso necesariamente impacta el contenido semántico que debamos atribuir a eso que estamos usando de determinada manera. En nuestro ejercicio, bueno, una norma, ¿no? Una prohibición de una cierta forma de comportamiento. La idea es, si la prohibición del homicidio, o sea, la prohibición cuyo quebrantamiento puede ser constitutivo de un delito de homicidio, tiene que funcionar como norma de determinación, o sea, como razón capaz de motivar a su destinatario. Bueno, eso quiere decir, así proseguiría el argumento, que el contenido de esa norma tiene que quedar relativizado a un punto de vista ex ante. Y entonces eso parece darle pertinencia a la pregunta, bueno, entonces, ¿tiene o no sentido reconocer que lo que se encuentra prohibido por esa norma sea, comillas, una acción previa al resultado? No, esa es la vinculación que yo intentaría hacer entre esta falacia consistente en la confusión del contenido y la función de la norma en cuanto a estándar, y esto que yo presentaría como un modelo temporal de la antinormatividad, ¿no? Como si tuviera sentido la pregunta de si el hecho de que una acción se encuentre prohibida bajo una norma depende del momento en que la pregunta se formula. Entonces, esto da lugar a algo que para mi sorpresa se sigue diciendo, porque lo que les voy a explicar ahora y con lo que supongo ir cerrando mi presentación, es algo que he tenido ocasión de plantear una y mil veces por escrito, también en discusiones orales, incluso con detractores que suscriben básicamente el planteamiento que estoy tratando de reseñarle ahora y que objetan a una concepción de la antinormatividad como la que a mí me parece más eh, eh, viable, que básicamente yo diría es la que ha delineado Kinckhäuser, eh, y que yo caracterizaría como una concepción semántica de la antinormatividad, bueno, se dirige la objeción de que, bueno, eso quiere decir que eh, eh, lo que se encuentra prohibido se encontraría prohibido ex post, y eso es incompatible con la función de determinación de la norma. Bueno, a eso subyace un error categorial, ¿no? Y ese error categorial, creo yo, consiste en una confusión entre lo que podemos llamar el problema semántico, cuál es el contenido de la descripción que tiene que satisfacer un comportamiento para resultar prohibido o requerido, según corresponda, y el problema epistémico. ¿Qué condiciones necesitan satisfacerse para que podamos constatar que un comportamiento resulta antinormativo, ¿no? O sea que un comportamiento consiste en la ejecución de una acción prohibida por la norma respectiva o en la omisión de una acción requerida por la norma respectiva. Ahora, es notable que quienes están convencidos de que el contenido de las normas tendría que ser relativizado a este punto de vista ex ante para así honrar la función de determinación que cumplirían las normas de comportamiento, tiendan a restringir el problema al, bueno, el problema de determinar en qué consiste la antinormatividad distintiva de un delito de resultado causalmente condicionado. Por ejemplo, el homicidio. El problema es general, no es privativo de este ámbito. O sea, la pregunta de si tiene o no sentido eh, eh, vincular la antinormatividad de un comportamiento a una cierta perspectiva temporal no es privativo, no es endémico de este particular ámbito de discusión, y a mi juicio no advertir eso es algo que ha contribuido a que el debate se perpetúe de manera infundada. Entonces, déjenme primero decir algo sobre ese problema situado en ese particular campo. Quedémonos con el ejemplo del homicidio, ¿no? La idea sería, bueno, el destinatario de la prohibición del homicidio ¿no? Advierte que
eh, está en posición de hacer algo, de ejecutar una acción productiva de la muerte de otro, ¿no? O destructiva de la vida de otro ser humano, para usar la dualidad de las formulaciones que pudiéramos extraer del análisis que yo le proponía a usted a partir de la obra de von Richter. Entonces la idea es, bueno, yo tengo que reconocer, si soy destinatario de la prohibición del homicidio, en la situación en la que me encuentro, ¿no? De manera prospectiva, bueno, que hay algo que estoy en condiciones de hacer, que si llego a hacer, bueno, puede resultar en que otro muera. Por lo tanto, la idea es, tiene que ser constatable ahora. Esto es con impacto en lo que yo pueda decidir hacer o no hacer. Si eso que estoy a puertas de hacer resulta prohibido. Y dado que el eventual acaecimiento de la muerte de la víctima es algo que no vamos a poder constatar ahora, entonces la idea es, bueno, que se encuentre o no prohibido lo que yo estoy a puertas de hacer no puede depender de algo que solo va a ser constatable ex post, cuando eventualmente otro ser humano haya muerto a consecuencia de algo que yo hice ahora, ¿no? Entonces, eso, creo yo, es lo que invocan los partidarios de este modelo temporal. Y entonces dicen, bueno, aquello que resulta prohibido no puede depender del acaecimiento de ese evento cuya constatación solo va a ser posible ex post. Ergo, lo que se encuentra prohibido bajo la prohibición del homicidio no es producir la muerte de otro, es, por ejemplo, y aquí las formulaciones son varias, ejecutar una acción ex ante apta para dar lugar a la muerte. Bueno, lo que hizo alguien que razona de ese modo es transformar el homicidio desde un delito de lesión a un delito de peligro abstracto y no precisamente un delito de actitud. ¿Por qué llegó a hacer eso, aunque no lo admita? Bueno, llegó a hacer eso porque está convencido de que si no hace eso, va a estar trabajando, si ustedes quieren, con una entidad, con la norma en cuestión, cuyo contenido no sería congruente con su función práctica. Pero ahí está la trampa. Entonces, déjenme sugerirles cómo el problema se deja ilustrar si consideramos un problema que ha ocupado a filósofos de la acción desde hace mucho tiempo y se conoce como el problema del momento del matar o de matar, the time of a killing. ¿Cuándo tiene lugar el matar a otro ser humano? Bueno, uno intuitivamente podría decir, bueno, alguien mata a otro cuando otro muere a consecuencia de lo que el primero hizo. El problema es que esa tesis, que parece quizás plausible de buenas a primeras, descansa en una premisa que ontológicamente es muy fuerte y es problemática, a saber que el evento consistente en la muerte de la víctima sería un componente del evento consistente en la acción de producir la muerte de la víctima. Y eso parece poco plausible fundamentalmente por lo siguiente. Porque al mismo tiempo parecería, y esto yo creo que es relativamente claro, que queremos decir que entre el evento consistente en la acción que el potencial autor ejecuta y el evento consistente en la muerte de la víctima se da una relación causal. Y la relación causal necesita darse, esta es una idea que viene desde Hume, al menos, entre dos eventos que sean diferenciables. Las relaciones causales, se dice tradicionalmente, son extrínsecas. Pero no puede darse una relación extrínseca entre un evento y un componente de ese mismo evento. Entonces, ¿cuál es la solución que ha sido defendida por muchos filósofos de la acción, entre ellos Donald Davidson, por ejemplo?
y que de hecho tiene defensores en la teoría jurídica muy tempranamente. Eh, eh, el teórico general del derecho alemán, eh, Rudolf Bierling, ¿no? Lo vio muy claramente. Aquí estamos ante dos eventos distintos. Por ejemplo, el evento consistente en tirar del gatillo un arma de fuego y el evento consistente en que la persona natural, impactada por la bala proyectada así, muere. No se trata de un mismo evento, son dos eventos. Y de eso depende que podamos decir, entre otras cosas, que el primer evento ha sido causal, ha condicionado causalmente el acaecimiento del segundo. ¿Cuándo podemos decir, o sea, de qué depende que podamos decir que en nuestro caso el potencial autor ha matado a la víctima? Bueno, depende de que sea verdad de lo que él hizo, que eso que él hizo resultó en la muerte de otro ser humano, a saber, la víctima. ¿Quiere eso decir que la acción consistente en matar a la víctima, en producir la muerte de la víctima, tuvo lugar cuando la víctima murió? ¿O quiere decir que esa acción fue ejecutada desde que tuvo lugar el disparo hasta que la víctima murió? Eso, imagínense, puede haber pasado años. La víctima puede haber quedado en un coma vegetativo y en definitiva morir 5 años después. ¿Tiene algún sentido decir que la acción ejecutada por el potencial autor de ese homicidio tuvo lugar o bien cuando la víctima murió o bien hasta que la víctima murió? Parece que no. Es mucho más razonable decir que la acción fue ejecutada, y eso quiere decir el evento consistente en la ejecución de esa acción tuvo lugar cuando nuestro protagonista tiró el gatillo, y por lo tanto es el momento en que la mató. Ahora, que sea verdad que la mató depende de que la víctima en definitiva murió. Y dada nuestra condición de sujetos con capacidades epistémicas restringidas, normalmente no vamos a tener un grado de certeza suficiente en cuanto a que es verdad que al tirar del gatillo el potencial autor mató a la víctima hasta que la víctima haya muerto. Pero eso no quiere decir que la acción consistente en matar a la víctima tuvo lugar cuando la víctima murió o hasta que la víctima murió. Tenemos que distinguir la condición de verdad de la descripción relevante de la determinación del momento en el cual tuvo lugar aquello de lo cual es verdadero, bueno, haber producido la muerte de la víctima. Por lo tanto, no hay nada paradójico en la idea de que alguien mata a la víctima antes de que la víctima muera. Eso es literalmente correcto. El problema es que normalmente, dadas nuestras restricciones epistémicas, vamos a esperar hasta que la víctima haya muerto para poder decir es verdad que el potencial autor la mató. ¿No? Hacer eso supone distinguir el problema semántico, qué descripción es verdadera de una acción, del problema epistémico. ¿De qué condiciones depende que estemos epistémicamente autorizados para decir eso es verdad? Bueno, quienes asumen este modelo temporal de la antinormatividad no, creo yo, logran hacer esta distinción. Y la distinción es enteramente transparente una vez que uno disuelve, o sea, clarifica el problema. Si yo estoy situado en una posición en la que puedo hacer algo que bajo mi representación de las circunstancias habrá de llegar con un grado de probabilidad suficiente a que otro muera, entonces yo puedo ahora anticipar, ceteris paribus, que lo que voy a hacer es antinormativo. Puedo anticipar ahora que tirar del arma apuntando contra esta persona es algo que va a resultar prohibido en razón de que al hacer eso voy a estar condicionando causalmente la muerte de la víctima. Por lo tanto, no se trata de que mi comportamiento resulte prohibido recién ex post. Mi comportamiento está prohibido siempre.
en la medida que la norma está vigente. Lo que eventualmente solo va a ser posible ex post, porque no somos seres omniscientes, como la tradición monoteísta nos dice que lo es Dios, dado que somos seres epistémicamente limitados, bueno, es constatar que de mi comportamiento es verdadera la descripción que lo convierte en antinormativo. Pero es un problema epistémico, no un problema semántico. Lo prohibido es causar la muerte de otro. Dada nuestra restricción epistémica, es posible que me equivoque. Que mi creencia predictiva resulte ser errada. Y ahí, bueno, nos entretenemos con la dogmática del error y la dogmática de la tentativa. Es posible que yo asuma que lo que voy a hacer va a resultar en la muerte de un ser humano, y a pesar de esa representación dispare, y no obstante ello, la potencial víctima no sufra impacto o no termine muriendo. En ese caso, yo diría, lo correcto es reconocer que de mi comportamiento no es verdadera la descripción que lo convertiría en antinormativo, pero que me he comportado de un modo tal que de ser aceptada mi representación, bueno, habría llevado a que mi comportamiento sea antinormativo. Por lo tanto, en ese caso, he hecho algo que de acuerdo con mi representación debía ser omitido bajo la norma, a pesar de que objetivamente de mi comportamiento no es verdadera la descripción que lo convierte en prohibido bajo la norma. ¿Cómo se llama eso? Tentativa. Entonces, una manera de sortear la cuestión es decir, bueno, si la norma es una razón que yo tengo que reconocer como vinculante sobre la base de la información de la que dispongo, bueno, la norma da a través de mi acceso epistémico a la situación, se ve concretada como un deber que infrinjo al efectuar el disparo. Y que en definitiva, al efectuar el disparo no termine produciendo la muerte de la víctima, determina que esa infracción de deber ha tenido lugar a través de un comportamiento que no resulta antinormativo. Entonces, la ventaja de proceder de esta manera, de no confundir la categoría de norma con la categoría de deber, es que nos permite mantener invariable el contenido de la norma, el contenido cuasi proposicional de la norma. Lo prohibido es producir la muerte de otro. De un modo que es perfectamente compatible con reconocer que la norma me obliga a hacer algo que eventualmente ex post pueda no resultar en la muerte de otro ser humano. Déjenme cerrar ofreciéndoles un par de casos de contraste. Voy a hacerlo algo brutalmente para tratar de que el punto quede lo más claro posible. Me voy a centrar en el caso de lo que aquí estoy proponiendo llamar los tres agujeros. Imaginémonos que a una persona se le dice al otro lado de un qué sé yo, de una de un telar oscuro, ¿no? Que hace irreconocible lo que se encuentra al otro lado, se encuentran marcados tres agujeros, tal que al otro lado de la tela, ¿no? Se encuentran puestas tres mesas, ¿no? Sobre una de las mesas hay un objeto tal que si uno introduce una jeringa a través del agujero, ese objeto se disuelve, desaparece, se desintegra. Sobre las otras dos mesas, a las que llevan los otros dos agujeros, no hay objeto alguno. Entonces, a esta persona se le entrega la jeringa. Le dice, si usted atraviesa con la jeringa
uno, cualquiera de estos tres agujeros, hay una probabilidad de 33,3 periódicos de que usted termine desintegrando un objeto que se encuentra al otro lado. Hay una probabilidad de 66,6 periódicos de que eso no ocurra, ¿no? Porque la eventualidad de que al otro lado, a través de ese agujero, esté el objeto, es de 1/3. Entonces esta persona dice, pero qué interesante. Toma la jeringa, la introduce a través de uno de los tres agujeros y aprieta el fondo de la jeringa de manera tal que, bueno, se vacía esto. Bajo la prohibición de destruir una cosa ajena. Asumamos que la cosa que se encontraba puesta sobre alguna de las tres mesas es ajena, no es de propiedad de quien aplicó la dosis que contenía la jeringa de la sustancia en cuestión. El comportamiento del protagonista de nuestro ejercicio de laboratorio resulta antinormativo, ¿no? Bueno, yo diría eso depende crucialmente de si al otro lado de la tela, sobre la mesa respectiva, se encontraba un objeto que fue perforado por la jeringa que terminó siendo desintegrado. Hay 1/3, o sea, un 33,3 periódico de probabilidad de que eso ocurriera. Y hay 2/3, o sea, un 66,6 periódico de probabilidad de que eso no ocurra. Bajo la prohibición de destruir una cosa ajena, ¿debe o no abstenerse quien ha recibido la jeringa en su mano de introducir la jeringa por alguno de los tres agujeros? Yo diría la respuesta es sí. ¿Implica eso que si no se abstiene de hacer ello y introduce la jeringa por alguno de los tres agujeros, va a estar haciendo algo prohibido bajo la prohibición del daño? Yo diría que no. Esto último, a ser verdad, sí, solo sí, fortuitamente, en sentido algo no controlable para esa persona, el agujero por el que introdujo la jeringa tenía al otro lado la cosa susceptible de ser desintegrada por la introducción de la dosis. Quienes defienden este modelo temporal de la antinormatividad más bien tendrían que decir sí. Esa es una acción prohibida, la de introducir la jeringa por cualquiera de esos tres agujeros, a pesar, y eso que decir, con total independencia, de que termine siendo destruida una cosa ajena o no. ¿No? Si renunciamos a esa aproximación temporal, que literalmente es presemántica, y más bien entendemos que la propiedad de un comportamiento de ser antinormativo depende de la descripción que resulta verdadera de ese comportamiento. Entonces, yo creo que tiene perfecto sentido concluir que en un caso como ese, la antinormatividad del comportamiento va a ser contingente, va a depender de lo que en definitiva ese comportamiento produzca como resultado, y eso no nos debería llevar a pensar que hay una incompatibilidad entre someter la comprobación de la antinormatividad de ese comportamiento a esa condición y el hecho de que la norma en cuestión pueda funcionar como premisa de decisión ex ante. Para esto último, lo crucial es que si yo recibo la jeringa y la introduzco a sabiendas de que existe la probabilidad de que en un 33,3 periódico resulte de ello la destrucción de una cosa ajena, bueno, entonces, bajo la hipótesis de que pretendo dar seguimiento a la norma, me tengo que abstener de comportarme de esa manera, ¿no? Si no me abstengo, estando al tanto de aquello lo que estoy al tanto, de comportarme de esa manera en esa situación, entonces infrinjo el deber que la norma fundamenta para mí. Pero esto último es algo independiente de que el comportamiento satisfaga la descripción que lo convierte en antinormativo, ¿no? Más allá de cómo usemos qué palabra para qué, puede ser que ustedes quieran usar otra palabra, no quieran decir antinormatividad para designar lo que yo estoy designando como tal. Eso es enteramente irrelevante.
Lo importante es que tengamos claridad de la diferencia entre que un comportamiento exhiba las propiedades, las características que lo convierten en una instancia del comportamiento sometido a la norma como tal, y las condiciones de las que depende que un comportamiento pueda ser imputado a una persona como quebrantamiento de esa norma. Y un modelo antinormativa como yo estoy defendiendo lleva precisamente a diferenciar las dos cuestiones, y una de las ventajas, yo creo que esto trae aparejado, es que nos permite reconstruir adecuadamente la punibilidad de la tentativa como una forma de comportamiento que se distingue por ser contraria a deber, imputable como quebrantamiento de una norma, a pesar de que ese comportamiento no es imputable bajo una descripción que se corresponda con aquello que bajo la norma no debe tener lugar. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Pablo. A continuación, hay preguntas en el chat, para lo cual voy a hacerle la posta a Maali Sotelo, quien nos va a apoyar en esta cuestión. Maali, si puedes encender tu micrófono, por favor. ¿Y ahora sí se me escucha? Sí. Profesor, buenas tardes. Muchas gracias por su brillante exposición. En razón a la misma se han venido elaborando una serie de preguntas a las cuales he considerado bien tomar en cuenta tres. La primera pregunta es de David Lertora. Él, en razón a su exposición, sospecha de que la semántica de la gramática de la imputación es transversal, razón por la cual se pregunta, ¿cuál sería el punto de concordancia hermenéutica para el derecho penal, la filosofía del lenguaje y la filosofía política en un Estado social y democrático de derecho? Esa es la primera pregunta. ¿Está bien si pregunta-respuesta? Como prefieran ustedes, si prefieren formular las tres y me hago cargo de ellas de una vez, Ya. me adapto, como ustedes quieran. Estaría bien pregunta-respuesta, profesor. Vale. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que la pregunta tiene varios pliegos, ¿no? Yo simplemente trataría de sugerir una línea que logre conectar los varios planos que aparecen tematizados en la pregunta. Yo creo, y esto es algo que a mi juicio tampoco es suficientemente considerado cuando nos preguntamos desde un punto de vista interno al derecho penal, en qué puede consistir una norma cuyo quebrantamiento sea delictivo. Que esto es lo que a mi juicio no se advierte suficientemente, que lo que entendamos por una norma es algo que tiene que resultar susceptible de ser justificado políticamente, de un modo tal que si se satisfacen determinadas condiciones, en alguna medida procedimentales y en otra medida sustantivas, podamos asumir que esa norma está revestida de una pretensión de autoridad, tal que quien quebranta una norma de esa índole de manera que le sea imputable, esto es, quien quebranta esa norma de un modo evitable y no solo evitable, sino que además de un modo tal que con cargo a una motivación leal a derecho habría sido evitable. O sea, tenemos un requisito de evitabilidad y tenemos un requisito de motivabilidad a la evitación, ¿no? Que yo creo es lo que capta esta distinción que usó a partir de los trabajos de Ruska entre los dos niveles de la imputación jurídico penal. Bueno, si se satisfacen esas condiciones
y la norma está revestida de esta pretensión de autoridad desde el punto de vista de cómo logró ser justificada su puesta en vigor, entonces es prima facie legítimo reaccionar punitivamente al quebrantamiento de esa norma. Entonces, la cuestión es, ¿en qué puede consistir una norma de manera tal que el quebrantamiento imputable de esa norma vuelva prima facie legítima quiero decir, una reacción punitiva en contra de la persona a quien se atribuye haber quebrantado la norma? Y yo creo que eso habla muy fuertemente en contra de una concepción imperativista. Si una norma es una orden, entonces lo que sustenta una orden es usualmente la voluntad de quien la emite. Yo creo que eso lleva, si es que tuviésemos el tiempo suficiente para desmenuzar sus implicaciones, a un modelo irracionalista de legitimación del derecho penal. Desde ese particular punto de vista, a mí me parece que es mucho más atractiva una concepción que en la senda marcada por Hart y por Raz, y con algunas cualificaciones que yo creo uno tendría que introducir a ello, podemos pensar en las normas como razones. Porque, como diría Hart, como razones perentorias independientes del contenido. Porque entonces estamos pensando que una norma es algo que a mi juicio de manera transparente puede ser legitimado en referencia a lo que uno podría llamar el conjunto de razones subyacentes y al modo procedimental de su producción, que en una sociedad plural y donde el disenso político puede ser radical, sustente esta pretensión de autoridad incluso de cara a quienes rechazan la norma respectiva desde el punto de vista de su contenido. Y a mí me parece que posicionarse frente al pretendido círculo de destinatarios de una norma, diciéndoles, bueno, esto ha sido emitido como manifestación de voluntad, o sea, como una orden, es algo que no nos ayuda a reconstruir satisfactoriamente esas condiciones de legitimación. Entonces, a mí me parece que poniendo en relación ese debate con el punto de la filosofía política, pasamos a contar con una razón adicional, complementaria, a las que yo traté de reseñar en mi presentación, para asumir un concepto de norma disociado de esta tradición imperativista, ¿no? Un concepto de norma que logre presentarnos las normas como razones susceptibles de ser legitimadas intersubjetivamente. Y me parece que una concepción imperativista enfrenta muchas más dificultades desde ese punto de vista. Es mucho menos apta para hacer de las normas objeto de potencial legitimación y de deslegitimación. No sé si eso responde en parte la inquietud manifestada, pero agradezco nuevamente la pregunta. Muchas gracias por su respuesta, profesor. La siguiente pregunta es de Gabriel Rogués Such. Él pregunta si lo que usted ha manifestado en relación a las normas de comportamiento también son aplicables a las reglas de imputación. En específico, respecto si el dolo podría ser definido simplemente como un acto de habla del juez, se entiende como sujeto activo de la imputación, caracterizado por tener una dimensión declarativa y otra asertiva, o es necesario definirla con relación a la regla, o incluso a aquello que se pretende representar en la faceta asertiva, entendida como la creencia del sujeto. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Gabriel. Lo primero que yo diría es que, a mi juicio, es un error definir categorías de imputación como el dolo, como la imprudencia, como la culpabilidad, como la conciencia de la juridicidad, etc.,
como operaciones de imputación. Hoy día circulan muchos trabajos, ¿no?, cuyo título es el dolo como imputación. El dolo como atribución de conocimiento o lo que fuera. Yo creo que eso terminológicamente de entrada es errado. El dolo no es una atribución, es objeto de una atribución, ¿no? El dolo es lo atribuido, no es la atribución de lo atribuido. La culpabilidad es lo atribuido, no es la atribución de lo atribuido. Eso es perfectamente compatible, creo yo, con una concepción de la imputación jurídico-penal que, poniendo de relieve los aspectos pragmáticos aquí relevantes, se preocupe de reconstruir las operaciones de imputación como operaciones que realizan agentes paradigmáticamente judiciales, aplicando reglas. Esas reglas yo las denominaría, siguiendo a Ruska, reglas de imputación, y lo que hacen las reglas de imputación es especificar los presupuestos de los cuales depende que una operación de imputación sea correcta. Desde ese punto de vista, esta es una tesis controvertida, pero que yo a la que no le veo mejor alternativa. Yo creo que las reglas de imputación tienen el carácter de reglas constitutivas. Las reglas de imputación especifican las condiciones de cuya satisfacción depende que algo tenga carácter doloso, por decirlo de alguna manera. Que algo cuente como realización imprudente de tal o cual tipo de delito, etc. Y desde ese punto de vista, la tarea consiste, como siempre, en determinar cuál es el contenido de esas reglas. Reglas que no cumplen una función análoga a las normas de comportamiento, no son prohibiciones o son requerimientos, son reglas que especifican condiciones, si usted quiere, de validez de la imputación. En ese sentido, se parece mucho más a las reglas sobre la validez de la celebración de los contratos. Esta es una analogía que Hart hace en varios trabajos, algunos de ellos reunidos en su volumen Punishment and Responsibility, ¿no? Ya me parece que es una analogía iluminadora, si es que advertimos las diferencias que obviamente hay entre uno y otro contexto. Y entonces, desde ese punto de vista, la tarea dogmática consiste en reconstruir el contenido de cada una de esas reglas. Reconstruir el contenido de las reglas de imputación que especifican las condiciones bajo las cuales algo puede ser imputado a título de dolo, equivale a definir el concepto de dolo. Y esa es una cuestión que va a depender de, entre otras cosas, la manera en que entendamos la relación que se da entre este conjunto de reglas de imputación y el conjunto de las normas de sanción que refuerzan punitivamente las normas de comportamiento que pueden ser jurídico-penalmente delictivas. Y desde ese punto de vista, yo diría, no vamos a eludir el problema de, bueno, dar cuenta de la manera en que tradicionalmente se ha enfrentado la dificultad de definir el concepto de dolo en particular. Y yo diría que el concepto de dolo, pero esto es algo que se entronca con, pero que no se deriva analíticamente de lo que acabo de decir, necesita premisas adicionales. El concepto de dolo tiene que ser definido a partir de la función de imputación que cumplen las reglas que especifican qué es dolo. Y a mí me parece que esa función de imputación lleva a que por dolo, en sentido estricto, debamos entender un título de imputación que está fundado en la adscripción de una creencia predictiva. Y eso determina entonces que si reconstruimos las reglas que gobiernan la imputación a título de dolo, a partir de esta aproximación al concepto de dolo, entonces, bueno, vamos a imponer un criterio para decir cuándo la imputación de un hecho a título de dolo por parte de un tribunal resulta correcta o no resulta incorrecta, ¿no? El punto es que vincular la dogmática del dolo a un aparato de teoría de las normas no basta para elaborar una adecuada dogmática del dolo. Lo que eso nos da es una claridad, yo diría,
conceptual acerca de qué es lo que estamos haciendo, qué función cumple la imputación a título de dolo y cómo eso impacta, cómo debamos definir el concepto de dolo, pero el debate entre concepciones, qué sé yo, volicionistas, actitudinales y puramente cognitivistas, o como yo prefiero llamarlas, doxásticas, va a seguir en pie, porque la cuestión es sustantiva, depende de la función que pensamos tiene que cumplir el dolo en cuanto a criterio de imputación. Si ponemos el foco en la función del dolo como un criterio de evitabilidad de la realización del tipo, bueno, yo creo que eso nos debería llevar a favorecer, como a mí me parece que es correcto, una definición de dolo como un título de imputación fundado en una creencia predictiva, y no, en cambio, como fundado en una combinación entre una creencia y una determinada intención, o una actitud de indiferencia o lo que fuera, y tampoco como conocimiento, porque la noción de conocimiento es demasiado exigente. Es demasiado exigente dada la función de imputación que el concepto de dolo tiene que cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. La tercera y última pregunta es de Fabián Cano. Él detalla de que desde la teoría de las normas y la teoría de la imputación que usted desarrolla, ¿cuál es el fundamento para que se sancione la imprudencia inconsciente, sin que ello pueda ser considerado como un asomo de la responsabilidad por la mera causación de resultados? Gracias por la pregunta. Yo creo que lo que tenemos que partir planteando es si la manera en que tradicionalmente se entiende la distinción entre imprudencia consciente e imprudencia inconsciente es sostenible. Yo creo que no. Y trataría de vincular la respuesta con la respuesta a la pregunta anterior. Yo creo que lo que haya que definir por imprudencia depende crucialmente, o sea, de lo que haya que entender por imprudencia depende crucialmente de qué haya que entender por dolo. Porque a mí me parece que la función de imputación de la imprudencia es servir como criterio de subrogación de una falta de dolo. Esto tiene consecuencias sistemáticas obvias, ¿no? En contra de una tendencia que hoy día sigue teniendo muchos adeptos. Yo creo que es un error pensar en el dolo como una forma cualificada de imprudencia. Si hay dolo, no hay imprudencia. La pregunta por la imprudencia se plantea recién una vez que hemos constatado que no se satisfacen las condiciones para una imputación a título de dolo. La explicación para eso es muy larga y no quisiera tomarme más tiempo del que ya me ha tomado en manifiesto exceso. Pero digamos que si uno piensa que el dolo cumple una función de imputación porque el dolo especifica condiciones de evitabilidad actual de la realización del tipo, entonces la función de imputación que cumple el concepto de imprudencia es la de especificar condiciones bajo las cuales, no habiendo sido actualmente evitable la realización del tipo, y por ende no habiendo sido imputable a título de dolo, el propio agente debe cargar con la responsabilidad por no haber sido capaz de evitar la realización antijurídica del tipo. Y entonces la función de lo que llamamos infracción de una exigencia de cuidado es la de proveer este criterio de compensación. Está bien, no eras capaz en el momento relevante de evitar intencionalmente la realización del tipo, pero lo que explica esa incapacidad es tu descuido. Ahora, para que una subrogación, un reemplazo de la imputación a título de dolo a través de una imputación a título de imprudencia sea legítimo bajo el principio de culpabilidad, necesitamos constatar que el descuido fundante de esta imputación subrogatoria o extraordinaria en la terminología rusa es un descuido que a su vez el agente estaba en posición de evitar. Eso quiere decir que en relación con el comportamiento que es descuidado, esto es, el comportamiento que socava la posibilidad de evitación actual de la realización del tipo en el momento relevante, necesitamos construir una imputación de segundo orden que refleje los presupuestos de una imputación a título de dolo. O sea, yo necesito tener la creencia predictiva de que al hacer o no hacer algo determinado voy a estar
comprometiendo, erosionando mis posibilidades de evitar intencionalmente la realización del tipo en cuestión, ¿no? Si se produce la situación en la que deba evitar y entonces no pueda evitar, dado mi descuido preexistente. Y eso entonces, yo creo, se traduce en que en ese preciso sentido, toda imprudencia, comillas, debe ser consciente. La cuestión está, sin embargo, en que desde el punto de vista de la mayor o menor proximidad entre la situación de inevitabilidad de la realización del tipo y el descuido fundante de la imputación, puede haber mayor o menor distancia, no temporal, sino que lógica. O sea, yo puedo haber, qué sé yo, conducido un vehículo por una autopista y haber hecho caso omiso de una señal que me indicaba que me aproximaba a una curva especialmente cerrada y por ende peligrosa, ¿no? Y entonces haberme encontrado ya sobre la curva, perdiendo el control del vehículo y no logrando entonces frenar a tiempo para no impactar a un ciclista que se desplazaba en la dirección contraria. Ya. ¿En qué consiste el descuido? Bueno, en no haber reducido la velocidad al aproximarme a la curva. ¿Qué pasa, sin embargo, si es que la razón por la que no adapté mi velocidad a la curva consistió no en que desatendí la señal del camino, sino que simplemente no le presté atención a la señalética porque venía escuchando, qué sé yo, el relato de un partido de fútbol que me tenía desquiciado, ¿no? Entonces no estaba prestando atención a las condiciones de la señalética del tránsito. Y entonces, simplemente sin advertir el letrero, sigo avanzando a la misma velocidad y entonces, bueno, se produce exactamente lo mismo. Uno podría decir, aquí la imprudencia es inconsciente, porque no estoy al tanto de que me encuentro en una situación en la que debo reducir la velocidad para así preservar en alguna medida relevante mi capacidad de evitación de una posible colisión, ¿no? Que termine impactando a otro ser humano, lesionándolo, matándolo, etc. Estamos ante una imprudencia inconsciente. Bueno, pero contentarnos con eso no satisfaría el principio de culpabilidad. Lo que tenemos que hacer más bien es retroceder un paso más y preguntarnos, bueno, ¿en qué consiste el descuido? Y el descuido imputable aquí consiste en no haber prestado atención a la señalética del camino. O sea, el descuido que aquí compensa la falta de evitabilidad no es la falta de reducción de velocidad, porque ese descuido no me es imputable. Lo que me es imputable es el descuido previo, si usted quiere, que me impidió advertir la señal que me indicaba que me aproximaba a enfrentar una curva peligrosa. Por lo tanto, la diferencia entre los dos casos no es una diferencia que literalmente podamos asociar a la idea de que en el primer caso la imprudencia es, comillas, consciente, en cambio en el segundo caso la imprudencia es inconsciente. En realidad, lo que yo diría, la mejor reconstrucción de la distinción tradicional entre imprudencia consciente e imprudencia inconsciente es una distinción entre la mayor o menor proximidad de la infracción imputable de la exigencia de cuidado y la situación de inevitabilidad, ¿no? Podemos seguir haciendo la distinción, pero si realmente creemos que en el último caso la imprudencia es inconsciente, bueno, vamos a estar asumiendo una forma de imputación que como tal no es legitimable bajo el principio de culpabilidad. Necesitamos encontrar un momento en el cual el descuido haya sido advertido, porque eso lo convierte en un descuido evitable y es esa evitabilidad remota, en ese caso, lo único que puede compensar la imputación a pesar de la inevitabilidad actual de la realización del tipo en el momento relevante. Espero que eso haya, ojalá, contribuido a responder la pregunta. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos por su participación y por dar respuesta a cada una de las interrogantes planteadas. Si considera bien expresar algunas reflexiones o palabras finales, le doy el pase. Muchas gracias, ya he hablado en demasiado. Agradezco a la organización, al equipo de la revista nuevamente, y en especial a Allen y a Magali por haber llevado adelante esta sesión de esta manera. Espero que
planteamientos que me animé a presentarles haya, ojalá, sido estimulante para que ustedes sigan pensando sobre estas cuestiones fundamentales para la teorización de los sistemas del derecho penal. Y celebro nuevamente el interés que la juventud jurídico-penal peruana está mostrando en cuanto a los aportes que la importación de ciertos desarrollos de la filosofía del lenguaje puede representar para ir dotándonos de una caja de herramientas, para usar la metáfora célebre de Wittgenstein, ¿no? Que nos permita enfrentar y resolver los problemas de los que nos ocupamos desde hace siglos, de un modo que contribuya a que esos problemas sean planteados con claridad y por ende resueltos con claridad, ¿no? Por más difíciles que sigan siendo los problemas, por más controvertidas que sigan siendo las soluciones, yo creo que la contribución que la filosofía del lenguaje puede hacer en esto es ayudarnos a pensar más claramente, de un modo que haga más reconocible las condiciones de refutación, sobre todo de las tesis que defendemos, y eso contribuye entonces a que nuestros intercambios intelectuales sean fructíferos y genuinos, y no más bien discusiones en banda, ¿no? En la que muchas veces ni siquiera está claro sobre qué se está discutiendo. Así que me despido y les deseo el mayor de los éxitos en las sesiones venideras. Ok, profesor, muchas gracias. Y agradecemos también a todas las personas que se han conectado a esta transmisión, y ya nos estaremos encontrando el día de mañana y a lo largo de esta semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Bien, acabamos de terminar la transmisión en el Facebook. Muchas gracias, profesor, por